Piali, Neno toca Lilical El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado al inicio de la 11ª trecena, la trecena Se Osomatli. El tonali de hoy es el que le da nombre a esta trecena y es el Se Osomatli, uno mono. ¿Esto qué significa? Primero que nada decir que en esta trecena la regente va a ser la señora Tlazolteotl. Y ella sabemos que es una advocación de la gran Tonacacíhuatl. Es el principio maduro femenino, la gran diosa, la diosa que es medicina, que abre los caminos, que teje los destinos, la gran paridora y también ese numen que ayuda a todas las mujeres a brindar, a parir la vida. Tlazolteotl viene acompañada en esta lámina de la trecena por un ocelote o más bien un jaguar. Y este jaguar es una representación nahuálica, por decirlo así, de su hijo Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Así que esta trecena nos va a poner frente al espejo también, pero va a ser para trabajar la medicina a un nivel interior. Para mí va a ser de un trabajo durante 13 días de conocimiento y autorrealización. Cuando hablamos de una autorrealización, para mí es mostrar lo que realmente somos. Esa esencia divina que nos habita, la vamos a descubrir, la vamos a presentar como algo maravilloso ante los demás. ¿Quién nos acompaña en el numeral 1? El fuego, Xutecutli. Así que vamos iniciando esta trecena encendiendo un fuego, ya sea de manera literal o simbólica. Recuerden que el fuego es alquímico y siempre que lo invocamos y lo ponemos en el inicio es porque estamos preparándonos para llevar esa luz, ese calor del fuego durante estos 13 tonaltin. En esta ocasión, el fuego, Xutecutli, viene acompañando al regente del signo Osomatli, del signo mono, y que es el señor, el príncipe de las flores, Xochipilli. Xochipilli nos habla del gozo por la vida, de la algarabía, miren, hay una fiesta muy bonita que se cuenta en los relatos. A Xochipilli era precisamente vestirse como los elementos de la naturaleza y disfrutar de lo maravilloso que es estar en este espacio-tiempo. Xochipilli en las representaciones líticas trae en todo su cuerpo elementos florales. Las flores, recuerden que son de ornamentación, las flores son aromáticas, las flores embellecen con su presencia, nos nutren y también son medicina. Y también dentro de todas esas flores y representaciones vegetales que trae Xochipilli, trae por ahí algunas plantas de poder que nos invitan a estados alterados de conciencia. Bueno, hay que embriagarse, pero de poesía, de música, de arte, de color, de magia, de esta naturaleza maravillosa que representa Xochipilli. ¿Quién viene acompañando a nuestro Señor del numeral? Bueno, es un colibrí muy pequeñito, Neshhuitzilin, pero no por ser pequeñito debemos de olvidar que tiene gran fuerza en sus alas, que las abate con gran tona y anda de flor en flor buscando libarlas y encontrar, según el relato, por ahí a su amor. Decían que era una pareja que se amaba mucho y que bueno, los iban a separar y ella pidió convertirse en algo que prevaleciera en este espacio-tiempo y la señora del agua la convirtió en una flor. Cuando el joven llegó a esa orilla del río y preguntó por ella y le gritó y no la encontraba, le dijeron que ella había sido transformada en flor y entonces él pidió que lo transformaran en otro elemento de la naturaleza, que él pudiera encontrarla y entonces lo transformaron en un picaflor, en un chupamirto, en un colibrí. Por eso es que los colibríes andan con su piquito de flor en flor buscando a su ser querido, a su dualidad. Y bueno, el mono me gusta mucho porque también es un animal
que sabe hacer comunidad, que se cuidan unos al otro, se andan expulgando. Y en la mitología, los monos en el área maya son las representaciones de grandes númenes, de seres de mucho conocimiento y muy hábiles en las artes. Sabemos que los tíos de Ixbalanque y de Hunahpu eran estos dos seres que fueron transformados por su ego exacerbado en monos. Por eso es que en el área maya también los Axif, que son los escribas, los dibujantes, los hombres de conocimiento, son representados como monos. Los monos también sabemos que son sembradores de cacao. Existen dos monos aquí en nuestro maravilloso México y en el área maya sobre todo, que son los monos aulladores y los mono araña. Bueno, pues estos monos son sembradores de cacao, quiere decir que llevan la riqueza de ese gran producto vegetal a muchas partes de nuestra península. Y este cacao sabemos que también es una bebida que se utilizaba mucho en la ritualidad. También nos permite conectar con lo divino. Así que bueno, pues hoy tenemos que ser como este mono festivo que responde a la vida con humor, que es inteligente y que bueno, pues goza de estar en este espacio-tiempo de rama en rama, siendo el sembrador de esta fruta maravillosa que es el cacao. ¿Quién viene como señor de la noche? Bueno, pues tenemos ni más ni menos que a la señora Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, esa agua que corre sobre la tierra, siendo una gran serpiente que todo lo hidrata. Y bueno, pues ahora les quiero leer algo relacionado con todas estas historias que les he contado sobre los monos y también decirles que el mono es un nahual de Yayauquitezcatlipoca y fíjense que como nahual es muy coqueto con las doncellas y las anda enamorando en los mercados. Así que tengan cuidado cuando vayan al Tianquisco, no sé que se vayan a encontrar por ahí a Yayauquitezcatlipoca nahualizado en un mono. Y dice esto así: en la selva densa, entre luces y sombras, sobrevolando las copas de los árboles, bailan los monos araña y aulladores. Sus ojos son brillantes, como estrellas en la noche. Guardan el secreto de haber sido, en el principio de los soles, hombres. Hijos de la tierra y el cielo, los monos en sus ojos traen hoy el fuego de Xutecutli. Tejedores de sueños, pintores, escribanos antiguos, de relatos mágicos, con la astucia de Yayauquitezcatlipoca, enamorando doncellas, desafiando el destino, cambiaron el rumbo de la historia, marcaron el ritmo de un mundo divino. Con gracia y destreza, saltan los monos entre las ramas. Sus cuerpos son versos al ritmo de la naturaleza, guardianes de la selva milenaria, testigos silentes de una historia sagrada. Cantan al viento su música ancestral, en cada trino un eco ritual. Los mayas escuchan aún su canto profundo, sabiduría antigua que abraza en este mundo. Despierten las flores, viaje el eco jovial de los monos por los cuatro rumbos. En el Cihuatlampa, hoy la gran Tlazolteotl nos vuelve a parir. Ustedes y yo hoy somos los monos y nuestro conjuro vamos a decir: soy Seosomatli, mono travieso, con manos de artista, bajo el dorado sol arrullado por el canto de Chalchiutlicue, llevado por el viento una vez más, reparto semillas y susurros en el tiempo, en cada grano un suspiro, un dulce anhelo, una canción por los cuatro rumbos y en cada rincón. Sembrador de cacao, hoy yo mismo, Seosomatli, soy. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura y el conjuro, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona.
Hoy nos toca hacer estos monos maravillosos, disfrutar de la vida, ir por este mundo con sentido del humor. Hasta pronto. ¡Timoteo!